Hola chicos, bienvenidos. Saludos cordiales desde Ecuador. Mi nombre es Ricardo. Nos dimos a la tarea de buscar un lugar donde podríamos encontrar productos de alta calidad para lo que es la mecánica floral, ya que si pueden ver nuestro canal está dedicado en cierta parte a lo que es el diseño floral. Entonces, navegando por internet, llegamos a la página de Oasis, donde podemos ver la gran cantidad de productos de calidad que ellos tienen. Y oh sorpresa, pudimos ver y encontrar distribuidores internacionales, y dentro de estos distribuidores extranjeros internacionales se encontraba nuestro país, Ecuador, y de esta manera logramos contactarlos. En este caso dice aquí Guayaquil, pero también nos dimos cuenta que estaban realmente en Quito, así que manos a la obra, viajamos y llegamos a la empresa. Quiero agradecer de una manera muy cordial a Miriam Jacome y Ramiro Vasco, que son los propietarios de esta noble empresa, unas personas muy amables y que nos abrieron de una forma muy cordial sus puertas. Muchos agradecimientos hacia los dos por compartir todo su amplia experiencia y su conocimiento de una forma muy abierta. Muchísimas gracias. Los catálogos de los productos los pondré en la descripción del video. Solo cabe recalcar que no tenemos ningún tipo de lucro con la empresa Oasis. Lo hacemos de una forma voluntaria, simplemente para mostrar los maravillosos productos con los que todos los diseñadores florales de nuestro medio deberían contar. Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy día estamos presentando a nuestro gran amigo y compañero de trabajo, se podría decir, porque nosotros vamos hoy en día a presentarles productos que vamos a ir poniéndoles en el mercado y a conocimiento de ustedes, ya que nosotros creo que trabajamos aquí en el Ecuador con cosas básicas. Entonces hoy día vamos a aprender y ver cosas diferentes que nosotros podemos usar para lo que son eventos y diseños florales. Estamos aquí con el señor Ramiro, quien es el distribuidor de Oasis Floral Colombia. Entonces le voy a permitir la palabra al señor Ramiro para que nos explique un poquito acerca del tiempo que él está ya trabajando con este tipo de productos y la variedad que él nos puede ofrecer. Señor Ramiro, por favor. Recalcar que nosotros somos los únicos distribuidores y representantes exclusivos de Smithers Oasis acá en el Ecuador. Hemos incrementado muchos productos nuevos para facilidad de la elaboración de los arreglos. Tienen 8 unidades, los bloques que vienen 4 unidades. ¿Esto para qué se ha hecho estos bloques especiales? Estos bloques especiales normalmente se los utiliza para hacer eventos y evitarnos hacer nosotros mecánicas. ¿Qué quiere decir? Estar uniendo Oasis, otros productos al lado y nos abaratamos costo y tiempo. También tenemos estas planchas que nos sirven. Ahora hemos nosotros visto la necesidad de traer estas cosas, sea ángeles, Papá Noel, a conveniencia del cliente. El trabajo que le manden a hacer, el cliente lo puede recortar y puede elaborar su trabajo. También tenemos estas otras planchas pequeñas igual, que también nos sirve para hacer jardineras verticales, horizontales. Planchas grandes que ahora están de moda para los jardines verticales, también se hacen las banderas. La idea es para que el florista tenga mayor material de trabajo. También nosotros, si nos vamos al lado de acá, como podrán ver, tenemos una variedad de muchos más productos. Tenemos todas las esferas en tamaño número 12, la esfera número 16, la esfera número 20. Tenemos los centros de mesa que ya vienen, la base con el Oasis listo para trabajar y no necesita uno estar buscando otro tipo de bases y todo esto. Como aquí les puedo indicar, viene el Oasis con su base respectiva, o sea, ya viene incrementado, entonces usted ya no tiene que estar haciendo, Incluso buscando. tiene esto, ¿no? Claro. Que nos ayuda a que... Almacenamiento de agua, que es lo importante. La base esta, como ven ustedes, es profunda, entonces van a tener un almacenamiento de agua, lógicamente para que le dure más tiempo la flor. Tenemos los portanovias, el tamaño normal. Tenemos los portadamas, que son para las damitas o para la dama de acompañante. Tenemos las jaulas grandes. Estas jaulas grandes se las utilizan normalmente para las paredes.
Usted puede colgar tenemos en este tamaño, tenemos un tamaño mucho menor, igual. Estos ganchitos donde usted puede sacarlos y puede cambiar la espuma floral. Entonces es un ahorro y una ventaja reutilizar el material este. Tenemos para hacer los arreglos en los vehículos. Este tiene una especie de ventosa con una especie de jaladera donde hace una succión. ¿Y para qué es esto? Es para evitar rayar el capó del carro. Entonces ustedes... Porque generalmente nosotros esto enmayamos porque, como usted sabe, por el movimiento, como hay que trasladar y el vehículo se va a mantener todo el tiempo en movimiento, si no aseguramos bien, esto prácticamente va a resbalarse, se va a caer y no va a funcionar. Damos Claro. el cinto y ya está. No necesita estar enmayando si es para un arreglo pequeño, solamente usted incluso le puede utilizar la Oasis Tape, que nosotros también lo distribuimos. Hay de diferentes tamaños, hay diferentes que son más pequeños, para arreglos más delgados. Tenemos igual Ya para los, igual que esos, ¿no? Los sí, centros de mesa, mesa, pero en chiquititos. Lo que me llamó mucho la atención precisamente, don Ramiro, es este producto que queremos mostrarles aquí. Que yo alguna vez, yo ya vi en los catálogos, pero no sabía que ya aquí el señor Ramiro podía distribuirlos. Este es del mini deco. ¿Para qué sirve el mini deco? Normalmente nosotros hemos entregado para eventos donde pueden hacer servilleteros o pueden hacer para arreglos. Digamos, mandar botellas de vino, botellas de whisky, donde usted puede hacer el arreglo chiquito, le peguen la botella. Luego tenemos aquí el TAC 2. Este es una especie de pega en spray, que sirve, digamos, para una base plástica, en una base metálica, una base de vidrio, ir pegando las hojas. Usted le riega en la hoja y le puede ir pegando, forrando. Ya. Puede ir forrando. Aquí tenemos este que es Petal Protector. Este es para protección de los pétalos. Ya cuando usted ha hecho el arreglo, usted le puede poner encima de él para que proteger un poco más a las flores prácticamente. Aquí tenemos algunos colores de pinturas florales. Lamentablemente no tenemos mucho stock ahorita porque por la pandemia México no ha mandado productos. Exacto. Tenemos aquí también el alambre empapelado. Es algo que es un alambre metálico, pero que va con papel, rodeado de papel. ¿Y esto para qué sirve? Para no estropear muchas bases. A veces hacemos arreglos en bases muy elegantes de madera. Nos toca tratar de cubrir los alambres y nosotros, mire lo que es la falta de conocimiento de eso. Ustedes saben, con los eventos lo que se necesita es tratar de trabajar lo más pronto. Tenemos en tres variedades, tres diferentes colores. ¿Ya? También, o sea, para cuando hace uno flores procesadas o otro tipo de material, no se ve el alambre. Exacto. No se ve el alambre como el alambre normal, el galvanizado. Ajá. Eso queda, se ve horrible. Todo, esto cuando trabajamos, digamos, para lo que es madera y este tipo de cosas nos queda perfecto. Tenemos este otro tipo de alambre que es mucho más delicado. Igual sirve para amarrar la malla. Ajá. Así, es bien delicado. O sea, hasta para trabajar, para las damitas, digamos, a veces se pinchan con el otro alambre galvanizado. Ajá. Este es bien delicado, es sumamente delgado. Ajá. Podemos observar. Muy bueno. Y bien flexible.
Hay este tipo de alambres que en cambio ya son para trabajos más especializados, como son ramos de novias Los ramos de especiales, novias, que a veces no sabemos para cómo. ramos de dama. Tenemos la cinta tape. Esta cinta sirve, como ustedes vieron en las bases anteriores, para sujetar el oasis a las bases o a la base de vidrio. Es como un especie. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Y es fácil de romperla y todo eso. Y soporte el agua, no se despegue, entonces no es lo mismo que el alambre que es rústico. esto nos sirve también para lo que es cuando trabajamos en cristalería. Y cuando Se necesitamos sujeta el oasis de la cristalería. Ya, perfecto. Entonces, Tenemos igual. diferentes tipos de tijeras de acuerdo al florista, cómo se acomode. Hay unos que son tijeras para mejores detalles de corte. Tengo las navajas. Hay mucha gente, floristas, que son acostumbrados a trabajar con navaja. Prefieren la navaja, ¿para qué? Para hacer un corte lateral. Porque al tener un corte lateral en la flor tenemos mejor absorción de agua. Ajá. Bueno, aquí tenemos igual, estos son Los limpiatallos. limpiatallos para sacar las espinas. Y las hojas también. Tenemos otro tipo de limpiatallos, igual que usted le bordea alrededor del tallo y jala. Resbala y ya está. Ahí este es otro tipo de limpiatallos, Ya. lo que se llama Quick Tip. Este producto viene a ser de una hidratación instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si necesitamos utilizar flor casi inmediata, podemos hacer una hidratación casi enseguida. Pero y vuelva. Viene a ser un vasodilatador. Exacto. Ya. Entonces eso permite que los vasos de los capilares, digamos, de la flor se abran. Entonces el agua sube inmediatamente, entonces a una hidratación inmediata. Este es un adhesivo floral, igual. Este nos sirve para pegar igual pétalos, las flores. En un curso que estaba dando un florista de México y decía que le va llenando una y puede otra, ir pegando los pétalos. Cuando uno se le pone al tallo de la rosa, le sella el poro y ya no le permite que se muera muy rápido, como generalmente nosotros al momento que damos un corte y dejamos sin hidratar las flores, se empieza. Este ramo de novia es un ramo de novia elegante. Usted tiene la facilidad de un reservorio de agua, donde usted le llena de agua. ¿Para qué? Para que el ramo de novia se mantenga y uno no esté preocupado que tiene que ir a regar agua y que tiene que estar, que se le va a marchitar. O que no podemos hacerlo con mucho tiempo de anticipación porque se van a dañar las flores. Estos normalmente son las muñequeras. Estas son las que hacen los arreglitos para las quinceañeras, las damas de honor, todo eso, las graduaciones. Usted lo que hacen es doblar. Podemos usar también. Pueden utilizarle uno de estos también si quieren redondo, o le puede poner un pedacito de oasis. Y eso no hay problema, o sea que se le vaya a estar zafando, se les vaya a estar cayendo. Porque muchas veces, y preguntas que hemos tenido nosotros, es cómo sujetar. ¿Cómo logramos hacer eso para que el oasis no se vire? Porque tendríamos que enmallar el pedacito, iba a lastimar o a dañar. En cambio esto me parece, no pasa nada, está perfecto. Se sujeta, se mantiene sujeto y está listo para movilidad. Ya. Eso me parece perfecto, mi don Ramiro. Yo le agradezco muchísimo por su colaboración, por darnos a conocer estos productos que son maravillosos y que es importante conocer, porque nos ayuda mucho el tiempo. Porque a veces nosotros, cuando tenemos eventos, lo que menos tenemos es tiempo. Y próximamente estaremos nosotros visitándoles para que nos ayude a darnos estos procesos, cómo hidratar, cómo hacer y manejar bien este tipo de productos. Les estoy muy agradecida y hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto poderles atender y realmente para nosotros es una satisfacción poder manejar este producto Oasis. Como ustedes saben, en el mercado es lo mejor que tenemos. Gracias.
Cuando nosotros tenemos este tipo de cristalería, ¿cómo lo trabajamos? ¿Qué tenemos que hacer? Para nosotros es bien complicado aquí en el mercado porque no tenemos este tipo de materiales. Porque nosotros, como me decía a mí, me preguntaba hace un ratito el señor Ramiro, ¿cómo usted va a trabajar aquí? Aquí nosotros tendríamos que, uno, o trabajar en material desechable, que sería la que más usaríamos, y a ese tendríamos nosotros que enmallar el oasis, que es hacer la mecánica, y igual tener que sujetar al desechable y de ahí nosotros poner. Nos va a dar a conocer este tipo de materiales. Esta es la diferencia, usted tiene que hacer la mecánica, incluso poner un papel celofán para que el oasis no chorree y no le ensucie la base. En cambio, si usted tiene este tipo de material, usted lo único que hace es encajar así. Usted puede hacer el arreglo aparte, ya está armada la mesa y usted lo único que hace es asentar el arreglo. Y si usted quiere hacer un arreglo más grande, lógicamente lo que tiene que hacer es poner un oasis, adaptarse a él como oasis más grande. Pero ahí no vamos a tener ni alambres amarrados, ni scores, ni nada. Claro. Tenemos mayor facilidad para trabajar. Y más que todo el color, ¿no? Como es verde, no hay problema. Entonces, claro, le disimula bastante y no se ve el oasis, no se ve el papel celofán, no se ve el chorreo del agua sucia que a veces produce el arreglo. El arreglo siempre empieza a gotear el agua hasta que las flores absorban toda la cantidad de agua y empieza a caer agua. Nosotros podemos observar aquí, no tenemos otro tipo de cilindro, ¿no? Estos cilindros y este de acá que ya vimos anteriormente son materiales que se está usando mucho. Entonces el señor Ramiro nos está dando a conocer este tipo, ¿no? Nosotros usamos la otra base que era más grande para el otro cilindro, pero para este podemos ver que encaja perfectamente, ¿no? Nos ahorra una gran cantidad de trabajo. Si usted quiere, digamos, darle mayor estabilidad, lo único que se hace huecos aquí, se baja un alambre de los de nuestros, el papelado que es estéticamente visto, y le forra con scotch y entonces esto queda completamente sujeto. O la cinta también. O la cinta tape que es en verde, le forra alrededor en el filo y le queda perfecto. No habría problema. Muchísimas gracias por la atención a este video. Estaremos haciendo más en colaboración con Oasis Floral. Suscríbanse y hasta la próxima. Muchas gracias.